La imaginería religiosa ha acompañado a la humanidad a través de la historia. Si bien la representación plástica de temas religiosos existe desde los primeros siglos después de Cristo, no fue hasta 500 años después de su muerte cuando se empiezan a dar las primeras representaciones de Jesús crucificado. Son representaciones, son formas de ver o de pensar cómo sucedió ese acontecimiento, que fueron muy pocos los que estuvieron ahí presentes. En el caso de la cruz, un grupo más numeroso, pero en el sepulcro y en el momento de la resurrección fueron muy pocos los testigos. Entonces son formas de representar aquel acontecimiento de lo que se cree. Con el arte románico y gótico, entre los siglos XII y XV después de Cristo, comienza la evolución de la escultura en madera con fines catequéticos. A partir del Concilio de Trento, que se extendió de 1545 a 1563, la Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma Luterana, decide potenciar las artes plásticas como medio de alcanzar la atención de los fieles, desarrollándose extraordinariamente la imaginería. Es interesante destacar que durante esos años se desarrolló la conquista del continente americano. Esta conquista representa una verdadera cohesión de culturas, la española y la americana. A principios del siglo XVI, España se lanzó a la conquista y la colonización del Nuevo Mundo, y pronto comprendieron que las imágenes, los edificios y los monumentos pueden ser una excelente herramienta. La llegada de la evangelización se dio sobre todo con misioneros franciscanos que vinieron en su plan de evangelización a fundar misiones. La manifestación más importante que tenemos, que todavía hasta nuestros días ha llegado, es la iglesia en Orosi, en Cartago. Esta fue como una punta de lanza en Cartago, porque recordemos que Cartago era la capital de Costa Rica en la colonia. Entonces, por eso, volviendo a su pregunta inicial, es herencia española. De eso no nos cabe duda, que la Semana Santa es herencia del legado español en América. Ahora bien, este legado siempre, los primeros siglos de la colonia, fue importado. Todo lo que llegaba aquí de imágenes religiosas para las iglesias incipientes y para las ermitas que se iban fundando en los distintos poblados, todo llegaba de afuera. Venían las imágenes de México, de Guatemala, de Perú, donde habían escuelas de arte religioso, de España, pero aquí internamente vino a darse un florecimiento de imaginería religiosa, sobre todo ya casi el siglo XVIII. Y en el XIX, ni qué decir, ya ahí sí se empieza a perfilar como un arte más local. Pero antes de eso, todo lo que llegaba aquí eran imágenes religiosas importadas. El arte sacro realizado durante la época colonial se conoce también como barroco americano y presenta algunas características propias que lo diferencian del arte europeo debido a la distancia existente entre las metrópolis y las colonias, así como a la ausencia en América de grandes artistas de la talla de los del Viejo Mundo. Las que venían de afuera pronto fueron estudiadas y observadas, analizadas por los artesanos. Como en todo pueblo, el arte siempre ha estado presente desde los albores de la humanidad, siempre es como es parte de la naturaleza humana el querer imitar, ¿verdad? Y una imagen, finalmente la imagen es una imitación de una realidad, entonces es querer imitar eso. Pues aquí empezaron a darse talleres de imaginería, gente que ya aquí en Cartago trataban de copiar o de alguna manera hacer imágenes como las que llegaban de afuera. Es el caso, por ejemplo, de un camarín fabuloso que tiene en la colección del Museo Nacional, hecho en el siglo XVIII por un artesano
de apellido Barahona, donde se muestra un camarín con todas las realidades del credo, el Dios Padre, la Santísima Trinidad, el cielo, el infierno, aparece el demonio, aparecen los santos, San Francisco de Asís, la Virgen, todo eso que para la época era como lo que era el discurso con el que se le evangelizaba a los indígenas, todo estaba resumido en ese camarín, era como algo, digamos, didáctico, poderle mostrar a un indígena todas las verdades de la fe en un solo cuadro, digámoslo así. Los rasgos básicos del estilo barroco se transmitieron a América fundamentalmente por medio de la enseñanza de los religiosos, que utilizaban libros o estampas que contenían obras realizadas por artistas europeos. Asimismo, la presencia de artistas europeos, criollos, indígenas y mestizos contribuyó a crear un lenguaje plástico propio de cada una de las grandes regiones americanas. En Costa Rica, el tema de la imaginería religiosa es similar al de los diferentes países latinoamericanos que atravesaron por el mismo camino. Las imágenes religiosas constituyen ese vínculo entre lo terreno y lo celestial. Fue en la Costa Rica de mediados de 1800 donde se desarrolló el talento y la magistral factura de Manuel Lico Rodríguez Cruz, considerado como uno de los maestros de la talla de imágenes religiosas. Nacido en Alajuela el 2 de agosto de 1833, Lico se convertiría en el maestro imaginero más prolífico de este país. Bueno, dentro de la escultura nacional, Lico Rodríguez tiene un espacio muy grande, puesto que en su tiempo logró hacer obras que todavía hoy son muy admiradas, y con todas las dificultades del momento salió adelante y hasta el momento es uno de los mejores escultores que ha habido en Costa Rica, y sus imágenes son reconocidas por su belleza, ¿verdad? Son comparables con las tallas españolas y guatemaltecas y no tienen nada que envidiarle. Lico Rodríguez trabajó aquí en San Ramón, por estos lados hay muchísimas imágenes de él. En San José también hay algunas piezas, pues él vivió unos meses por allá, y en Alajuela también. Y aún así, son pocas las que son reconocidas como hechas por él. A muchas se les atribuye que son traídas de Guatemala, que las hizo fulano, que las hizo... Y tal vez Lico Rodríguez permanece un poco en la sombra. Se le da mucho peso por el hecho de que él estudió las técnicas guatemaltecas de escultura, en este caso, que son como el referente inmediato en esta región con respecto a la imaginería. Basta pensar en las procesiones, no solamente de Semana Santa, sino de otros acontecimientos de la fe a lo largo del año, donde la exposición de la imaginería de las esculturas es sumamente fuerte, y no solamente por la escultura, sino por los ropajes que se le colocan a las imágenes, por los arreglos que ornamentan todo el contorno de la imagen y todos los ritos que se hacen en torno a ellas. Don Lico es, como decir, la figura eje, la figura central de una gran dinastía de escultores. ¿Vea? Está Aldérico Rodríguez, que es el autor del Cristo que está en el presbiterio en este momento. De ahí viene don Manuel María Zúñiga, Paco Zúñiga. O sea, es una dinastía de escultores y artistas muy grande que vienen todos de Lico Rodríguez. Además de su clara actitud por las artes, Lico realizó estudios de Derecho en la Universidad de Santo Tomás, pues su familia tenía influencia política e importantes amistades relacionadas con el entonces gobierno de don Juan Mora Fernández. Es una época donde Costa Rica está dejando de ser colonia, ya se ha dado la independencia en 1821 y él nace en 1833. Significa que nació unos 20 años después de la independencia, donde Costa Rica busca desesperadamente, ingentemente, un producto con que ligarse al mercado mundial. Ese producto va a ser el café, luego vendrá el banano. Ahí le toca a esa Costa Rica, la República del Café y la República del Banano. Desde muy temprana edad su vocación se manifestaba por la pintura y la escultura, a la que terminó dedicando toda su vida.
Se dice que no tuvo maestro formal, pero su preclaridad lo hizo un artista. Su paso por la universidad no fue para nada destacable. Más bien, se cuenta que rápido entendió que su futuro no estaba en el derecho. Posiblemente, el joven Lico Rodríguez vagó un tiempo por el San José de principios del siglo XIX y luego regresó a San Ramón, donde ayudó a su padre en la agricultura y en sus ratos libres inició su carrera como imaginero. En el pueblo de San Ramón, como en cualquier otro de Costa Rica, había un arraigado culto católico, lo que llevó a Lico a desarrollar todo su talento en la talla de imágenes sacras. Sus primeras obras fueron imágenes de pequeño formato, además de los nacimientos o belenes, como se les llamaba en aquel entonces. En su mayoría, sus obras se encuentran repartidas en iglesias de San Ramón y Palmares. Sin embargo, han trascendido más allá y algunas de ellas se encuentran en muchas de las iglesias del Valle Central, incluyendo la Catedral Metropolitana, donde se encuentra su magistral Santo Sepulcro. La talla de la barba de este Cristo y el pelo nos hablan mucho de cierta intuición que tenía sobre la manera de hacerlo en Guatemala en épocas de colonia. Tiene unos pies maravillosamente bellos, las manos. O sea, sí es una imagen muy bien estudiada y conocía muy bien la anatomía. Era perfecto, no incurría en defectos anatómicos de nada, además era muy devoto. Lico iba a misa todos los días. Lico venía todos los días y se arrodillaba ante el sagrario y no sé, yo creo que tenía un espíritu muy directo en esto, que logró inspirarlo indudablemente para hacer las obras que hizo, porque ha hecho obras realmente muy bellas. La existencia de las procesiones se remonta al pasado clásico. En la antigua Grecia ya existe registro de procesiones ceremoniales donde exhibían figuras de sus deidades. Con la llegada del cristianismo, las procesiones se convirtieron en la parte más importante del culto exterior. Existe constancia histórica de algunas que se realizaron en la Edad Media. De ahí que las imágenes religiosas se multiplicaran a partir de entonces y surgieran representaciones teatrales de carácter religioso, con elaborados textos sacramentales. Para entender la Semana Santa hay que referirse a la Pascua, ¿verdad? En este caso, al misterio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ahí es donde nace toda la devoción y la fe del cristianismo, y a partir de ahí se destaca una semana en el año que coincide en algunos momentos con la Pascua también judía, que ahí fue donde nació también, para resaltar los misterios de la fe en Cristo. En este tipo de representaciones se mezcla lo profano con lo sagrado, y las imágenes sagradas salen al exterior de los templos. Se puede sospechar con fundamento que la procesión cristiana recoge la tradición de los desfiles militares, tan habituales en la antigüedad bajo un matiz piadoso. Pero, sin duda alguna, es a raíz del Concilio de Trento cuando las procesiones adquieren una enorme importancia, cuando la Iglesia Católica ve en este tipo de actos un poderoso instrumento de evangelización y persuasión, en un marco donde el impacto visual de la imagen era más efectivo ante el analfabetismo reinante en la época. En la base de lo que sería el surgimiento de los primeros poblados, de todo lo que es la cultura material, la religión siempre estará en esos inicios, en esos albores. La religión siempre estará en la cuna de la civilización. En todas las culturas, en todos los pueblos, vamos a encontrar manifestaciones
o representaciones de sus creencias. En el sistema de creencias de cada pueblo, cada región, siempre encontraremos un referente en la imaginería de cada lugar. Un ejemplo de Semana Santa con un sentido muy elaborado son las procesiones que se realizan en Sevilla y en Guatemala. Estas celebraciones con imágenes son de las más elaboradas en el mundo cristiano. El acontecimiento de las procesiones no es una cuestión exclusiva de España, sino de toda la parte cristiana europea. Sin embargo, en el caso, digamos, de las procesiones más, podríamos decir, llamativas en España, como son las de Sevilla, las de la zona de Andalucía, ahí tienen una práctica particular de que son los pasos, que son meditar en el Vía Crucis con esculturas bastante voluminosas de cada uno de los momentos de la Vía Dolorosa de Jesús. En el caso de otros lugares, como podemos ver acá o en otros lugares de América Latina, se hacen variaciones. Entonces, no son necesariamente pasos que hacen alusión a toda la Vía Dolorosa, sino que a través de la teatralización y el empleo de esculturas, que son las imágenes, poder representar un acontecimiento de dolor y todo lo que fue el tránsito de Jesús hacia el Monte Calvario y lo que sucedió después de su muerte en la cruz. Esto está ligado a un asunto, como le decía, cultural, que se trajo para poder evangelizar en esta zona. La imaginería religiosa guarda muchos secretos. En el pasado, la talla directa en madera fue básicamente la técnica más realizada. Existen dos tipos de imágenes: las llamadas imágenes de bulto, que son las realizadas en una sola pieza, y las imágenes llamadas imágenes de vestir, que cuentan con goznes en brazos y piernas que les dan movilidad. En la actualidad existen otras técnicas de imaginería más moderna que, sin embargo, rescatan las técnicas del pasado. Un caso muy interesante es el de Edgar Rodríguez, descendiente directo de Don Lico, que sin duda heredó su arte. Bueno, yo desde muy pequeño me interesé mucho en el arte religioso y poco a poco, hasta echando a perder, como dice uno aquí, fui adentrando en lo que es el arte religioso y me he dedicado más que todo pues, a producir imágenes tanto modeladas en barro y sacadas al final en resina, como últimamente me he puesto a tallar en madera. También me he dedicado parte del tiempo a lo que es restauración. En lo que consiste prácticamente la restauración es en devolver la apariencia original a la pieza, tratando de que se note lo menos posible la mano del restaurador y que se vea lo más posible lo que hizo originalmente quien talló la imagen. El legado de Rico Rodríguez va más allá del tiempo. Para muchos se trata del maestro de los imagineros nacionales y su técnica sigue vigente a través de los años. Sus obras se encuentran disgregadas por muchas de las iglesias del país, pero su legado vive en el corazón de muchas generaciones de costarricenses.